Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Antes de comenzar, recuerden suscribirse y compartir este vídeo, porque hoy vamos a desentrañar un rumor que incendia redes y pasillos. Se acabó por fin el distanciamiento entre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, esa misma pareja que alguna vez trabajó codo a codo, que con solo cruzar miradas hacía vibrar al público, y que de repente, cuando la cámara dejó de rodar, se congeló en un silencio que muchos interpretaron como el fin de una historia que pudo ser, pero no fue. Todo empezó cuando el proyecto que los reunió llegó a su última escena. Durante meses, la química en el set y la complicidad entre bastidores fueron el comentario obligado de fans y periodistas. Nadie dudaba del respeto que se tenían, de la manera en que se cuidaban el uno al otro en jornadas maratónicas, ni del brillo que compartían frente a las luces. Por eso el corte abrupto en su relación privada, casi al mismo tiempo que la producción cruzaba la meta final, sonó a golpe seco en la industria. Se susurró que las tensiones del trabajo, agendas imposibles y un malentendido que se extendió más de la cuenta abrieron una grieta que ya no supieron cerrar. Ellos, discretos, optaron por callar. Ninguno confirmó ni desmintió. Dejaron que el eco hablara en su lugar, y ese eco no siempre fue benévolo. Pasaron los meses, pasaron los premios, pasaron los estrenos. Y sin embargo, la distancia siguió marcando el ritmo. Coincidían en eventos, pero se escabullían por puertas distintas. Compartían amigos, pero elegían mesas separadas. En redes, borraron trazas. Nada de selfies compartidas, nada de comentarios juguetones, ni siquiera un guiño que calmara a los curiosos. La conclusión parecía escrita: Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu habían seleccionado el camino de la indiferencia elegante, esa armadura que tanto protege como enfría. Hasta que poco a poco pequeñas luces empezaron a encenderse en medio de la penumbra. Primero fue un rumor de pasillo. Alguien cercano a ambos dejó entrever que a través de amigos en común, se habría dado un primer acercamiento. Nada dramático, nada cinematográfico, simplemente un deberíamos hablar dicho sin cámaras ni público. Se dice que esa charla, la primera franca en años, duró lo suficiente como para desactivar bombas viejas, expusieron malentendidos, rindieron cuentas al tiempo y se escucharon con una calma que antes no estaba. No hubo discursos grandilocuentes, solo la sensación de haber perdido demasiado por culpa del silencio. Y lo que vino después fue una cadena de gestos mínimos, pero elocuentes para quienes saben leer entre líneas. En redes, donde habían sido dos planetas de órbitas ajenas, surgió la primera señal: Mert dejó un me gusta en una publicación de Afra. Al poco tiempo Afra correspondió con otro gesto en una foto de Mert. Para los ajenos, algo nimio. Para los que conocen su historia, un movimiento sísmico de baja intensidad que, sin embargo, se sintió en todos los rincones de la fanaticada. Las capturas volaron, los comentarios explotaron, los hilos de discusión se multiplicaron. Y en medio de esa explosión controlada, ambos ofrecieron entrevistas donde no nombraron a nadie, pero dejaron frases que parecían espejos entre sí. Que el rencor pierde fuerza con el tiempo, que la madurez ordena la mirada, que aprender a perdonar es también otra forma de crecer. De inmediato, la pregunta cambió de tono. Ya no se trataba de saber si la distancia continuaba, sino de dilucidar qué clase de acercamiento era este. ¿Un alto el fuego cordial? ¿Una amistad recuperada? ¿La antesala de algo más? Nadie podía afirmarlo. No obstante, empezaron a circular versiones de que existía la posibilidad de un nuevo trabajo compartido. Los más optimistas hablaban de propuestas para una producción que los reuniría en pantalla, apelando a esa energía que nunca se apagó del todo. Si ese proyecto se concreta, el golpe de efecto sería enorme: volver a ver a Mert y Afra juntos, después de tanto tiempo y de tantas conjeturas, sería el acontecimiento que la industria no sabe que necesita hasta que sucede. Mientras tanto, su dinámica fuera del foco parece haber encontrado un punto medio. No rompieron del todo el contacto tras aquella conversación inicial, pero tampoco se lanzaron de cabeza a una exposición pública. Asisten a los mismos encuentros dentro de su círculo, se saludan, comparten algunas palabras incluso si no coinciden en la misma mesa, y dejan que el ambiente se mantenga liviano, sin más presión que la del propio presente. Quienes los han visto describen un clima más suave, una normalidad sin artificio. Muchos seguidores lo llaman reconciliación adulta, esa en la que nadie finge que el pasado fue perfecto,
pero ambos aceptan que el tiempo acomoda y clarifica. La información que llega desde su entorno coincide en un punto: aquello que alguna vez dolió ya no ocupa el mismo lugar. El desgaste de jornadas interminables, malinterpretaciones alimentadas por terceros y expectativas desbordadas habrían agrandado una pelota que, con perspectiva, parecía menos temible. Hoy, con carreras sólidas y metas cumplidas, Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu prefieren no cargar con capítulos pendientes. Quienes han hablado con ellos cuentan que Afra, en confianza, deslizó que el silencio prolongado puede ser un error, porque deja que la imaginación haga estragos, mientras que Mert, sereno, habría admitido que ojalá ciertas cosas se hubieran dicho a tiempo. No son declaraciones oficiales, pero suenan a limpieza interna, a ese tipo de ajuste que solo se hace cuando uno está listo para avanzar sin mirar por encima del hombro. Y claro que las redes, ese termómetro implacable, enloquecieron con cada detalle. Las fotos de archivo volvieron a circular, los mejores momentos juntos reaparecieron en compilados nostálgicos, y los foros se dividieron entre quienes ven inminente un regreso triunfal y quienes sostienen que lo importante, esta vez, es la paz. Si hay proyecto en camino o si solo habrá una convivencia serena, es algo que todavía no está sobre la mesa pública. Lo que sí está claro es que ni Mert ni Afra necesitan confirmar ni negar para que el rumor crezca. A veces el rumor, por sí mismo, construye su propio escenario. Y en ese escenario, la prudencia de ambos ha sido notoria. Ante preguntas directas, han optado por la neutralidad. Ni sí ni no, sino la elegante indefinición de quien no quiere volver a una batalla ya cerrada. En una de sus últimas apariciones, Afra insistió en que ya no quiere cargar con rencores. Dijo con una calma que se notó incluso en su postura, que las decepciones enseñan y que hay miradas que cambian con los años. Muchos interpretaron que esa frase tenía destinatario, y que ese destinatario era Mert. Él por su parte viene mostrándose más templado, más conciliador, con una sonrisa menos defensiva y un tono que invita al diálogo. A esto se suma otro dato que circula en columnas especializadas: la iniciativa para conversar no habría sido unilateral. Un amigo común planteó el ¿por qué no se sientan a hablar? Y los dos aceptaron. Ni un gesto heroico ni una claudicación, una decisión compartida. Tal vez por eso la gente percibe verdad en lo que está ocurriendo, porque cuando la primera piedra la ponen los dos, el edificio que se levanta resiste mejor el viento. Claro que con la puerta entreabierta, regresó la pregunta sobre qué tan profundo fue el quiebre. Hay quienes relativizan aquel conflicto y aseguran que en esencia, se trató de una serie de desencuentros que se agrandaron como efecto dominó. Otros, en cambio, sostienen que hubo palabras y actitudes que lastimaron, y que por eso la distancia se mantuvo tanto tiempo. Tal vez la respuesta esté en algún punto intermedio, una suma de horas al límite, expectativas cruzadas y silencio acumulado. Lo que sí parece innegable es que, llegado este punto, ninguno quiere seguir prisionero de esa versión de sí mismos. La madurez también consiste en eso, reconocer que el pasado no se borra, pero se reubica. Y cuando se reubica, deja de mandar. Así que, ¿qué nos espera ahora? En el corto plazo, probablemente más de lo mismo. Señales sutiles, pasos medidos, alguna coincidencia que despierte titulares, y esta sensación de que entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, las aguas han encontrado un cauce menos turbulento. Puede que pronto escuchemos sobre un guión que los tiente, o tal vez decidan reservar su alianza para la vida privada, ese territorio donde las luces no encandilan. Lo que ya está sucediendo, sin embargo, es suficientemente noticioso: dejaron de vivir como desconocidos. Se permiten una sonrisa, un gesto, una frase a tiempo. Y eso, para una historia que muchos daban por perdida, es un comienzo poderoso. Desde Escándalos de Series Turcas estaremos atentos a cada nueva pista. Si les gustó este viaje entre rumores, reconciliaciones y esperanzas, suscríbanse y compartan. Porque a veces en el lugar exacto donde terminó un capítulo, comienza la escena que todo el mundo estaba esperando ver.